Bien, compañeros, siguiendo con el tema número 2, vamos a proceder a revisar y analizar lo que ya son los procedimientos laborales, no sin antes hacer una pequeña revisión histórica y una comprensión adecuada del derecho laboral. En realidad, el derecho es un derecho muy importante en la formación del abogado porque no solo permite comprender y regular relaciones muy tensas como son las relaciones de trabajo. Vean ustedes esa gráfica que tienen en pantalla. Es una gráfica que sistematiza muy bien la dinámica laboral que se dan en los centros de trabajo. Esta es una gráfica real del año 1932 en Estados Unidos y que de alguna forma les muestra cómo se dan y se construyen ciertas relaciones laborales que comprometen a la vez otros derechos como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, el derecho al bienestar de los trabajadores, y eventualmente eso genera responsabilidades y consecuencias a los empresarios o a los empleadores que ante una contingencia tienen que cubrir este tipo de situaciones, a veces comprometiendo buena parte del capital de la empresa. Entonces, el derecho laboral es un derecho muy importante en la formación del abogado porque cualquier empresa, cualquier industria, cualquier fábrica o cualquier sindicato requiere contar con este tipo de profesionales que puedan solventar las dudas y resolver conflictos que abundan dentro del mundo del derecho. Bueno, en el caso boliviano el derecho laboral es un derecho muy, pero muy interesante. Es un derecho que en realidad tiene una suerte de historia además que le ha permitido gozar de cierta autonomía. Hoy en día se define el derecho laboral como una rama, como una disciplina, como un campo de conocimiento que se encarga de estudiar las leyes, la doctrina, los principios y la jurisprudencia en materia laboral. Se dice que es una disciplina, digamos, de data reciente, porque antes de 1938 y antes de 1942 no existía el derecho laboral como tal. Si bien había algunas disposiciones fragmentarias que pretendían regular este campo del derecho, pero en resumidas cuentas no existía un derecho laboral como tal, ya que esto recién empieza a darse a partir de 1938 y los problemas eventuales de relaciones laborales se asimilaban al derecho civil. A partir de eso se dice que es una disciplina autónoma. Efectivamente, el derecho laboral es una disciplina autónoma, ya que tiene sus propias normas, tiene sus propias reglas, tiene sus propios principios, tiene su propia dinámica procesal que la convierten o convierten al derecho laboral en un campo muy pero muy específico de funcionamiento, que obviamente permite establecer ciertas pautas muy particulares que tienen que comprender para manejar los procedimientos laborales. Se dice, como tercera característica, que el derecho laboral es una rama altamente especializada o difusa. Y efectivamente eso es así, ya que el derecho laboral esencialmente es un derecho que, si bien tiene su fundamento en la ley de 1942, que es la fecha de la Ley General del Trabajo, empero a partir de 1942 hasta el día de hoy, casi son 80 años de vigencia, se han dictado, promulgado y aprobado una serie de normas entre decretos supremos, decretos presidenciales, decretos especiales, resoluciones ministeriales, que de alguna forma han ido reglamentando, han ido poniendo parches, han ido segmentando los diversos campos de conocimiento del derecho laboral, de modo tal que si uno solo lee la ley de 1942 no va a encontrar mayores elementos, ya que gran parte de la normativa está difusa o está dispersa en toda una norma distinta que está regulada en decretos reglamentarios, lo cual hace que sea un derecho bastante difuso en su comprensión y en su conocimiento. Y cuarto, se dice también que el derecho laboral es un derecho que está en permanente cambio y construcción. Ello a mérito de que las diversas realidades que nos presenta la vida social hacen que vayan constantemente generándose nuevas formas o nuevos tipos de trabajo, como por ejemplo pasa el día de hoy con estas clases virtuales que están reguladas por un nuevo concepto que se llama el teletrabajo, que de hecho el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo virtual es un trabajo que está recién reconocido en Bolivia, que antes no existía y que tiene un campo muy grande de matices y de puntualizaciones que se pueden realizar, como por ejemplo las referidas al derecho a la desconexión digital,
a los trabajos especializados de comercio internacional, que en su caso son al día de hoy un campo nuevo de conocimiento dentro del derecho laboral. Pero en Bolivia, ya un poco aterrizando nuestra realidad, hay que comprender que en Bolivia el derecho laboral tiene su historia, su historia muy particular en la reforma constitucional de 1938. Concretamente en 1938 ustedes pueden revisar, el presidente Bush promulgó la nueva constitución el 30 de octubre de 1938, que era una constitución que vino a hacer una ruptura, un corte en el tiempo, ya que con esta constitución en Bolivia se implementó todo el paradigma de lo que se conoció como el constitucionalismo social, es decir, un nuevo grupo de derechos a favor de ciertos colectivos que hasta ese momento estaban siendo prácticamente invisibilizados. Entonces, con la Constitución de 1938 se hace una incorporación muy tangible, muy puntual de lo que son los derechos sociales en Bolivia, en particularmente los derechos laborales, y va a ser a partir de esta Constitución del 38 que en Bolivia se van a luego gestar una serie de cambios que están siempre marcadas dentro del constitucionalismo social. En América Latina, el constitucionalismo social en realidad es una corriente de pensamiento, digamos, jurídica o jurídico-constitucional que tuvo su epicentro de discusión inicial en la Constitución de Querétaro de México de 1917. Fue esta Constitución, la de México de 1917, la Constitución que permitió de forma primaria reconocer en el continente de América Latina, latinoamericano, esta Constitución que planteaba esos postulados del constitucionalismo social, y que en el caso de Bolivia, 21 años después, en 1938, van a plasmarse en el gobierno de Bush en esa nueva constitución que va a reconocer, entre otras cosas, el derecho al trabajo, va a reconocer el derecho a la seguridad social, va a reconocer esta constitución del 38, el derecho a la familia, el derecho a la cultura, el derecho de los campesinos a la tierra, ya se plasma en esta constitución, entre otras cosas relevantes. Entonces, esta constitución va a ser una constitución, digamos, relevante, referencial en la historia constitucional, porque a partir de esta constitución, como les dije, de 1938, es que se va gestando una serie de reformas sustanciales para el derecho laboral. Por ejemplo, el año 1942 se promulga la Ley General del Trabajo. Es una ley que hasta el día de hoy sigue vigente. Es una ley que, a pesar de que varios gobiernos han querido trastocar, derogar o abrogar la parte sustancial de esta norma, ningún gobierno ha logrado generar consensos sobre dicha reforma. Ni gobiernos que preciaban tener cierta legitimidad, como el de Evo Morales o el del UDP, por ejemplo, no han logrado trastocar esta ley del trabajo que data de 1942. Posteriormente, 10 años más tarde, en 1952, se funda en Bolivia la Central Obrera Boliviana, que es el ente matriz de los trabajadores, y que claro, se consolida gracias a estas reformas del 38 y al reconocimiento consiguiente del derecho que tenían los trabajadores, no solo de a trabajar y a tener un salario, sino también a eventualmente formar grupos que vayan a proteger sus derechos como colectivos de trabajadores. El año 1956, pueden ver ustedes en esta evolución, se promulga el Código de Seguridad Social, dando a su vez paso al nacimiento de otro campo que tiene mucha relación con el derecho laboral, que es la seguridad social. La seguridad social en realidad es un campo de conocimiento muy pero muy específico, que en realidad tiene su digamos, matriz de nacimiento en el Código de 1956 y que tiene mucha relación con la ley del trabajo. De hecho, si ustedes revisan su materia de derecho laboral, se titula o se denomina derecho laboral y derecho de seguridad social. ¿Por qué? Porque es un derecho también con mucho desarrollo y mucho arraigo en nuestro medio, pero que a veces no se le asigna la importancia debida. Como ustedes pueden ver, esa década del 30, del 40, del 50 en Bolivia y también en América Latina, era una década muy rica en términos de cambio, en términos de transformación, en términos de discusión social, ya que en ese periodo, por ejemplo, se dio solo como dato de cultura jurídica, en 1932 también la ley del divorcio, que fue aprobada o impulsada por el presidente Daniel Salamanca.
Esta ley de 1932 del divorcio permitía ciertamente a las mujeres reivindicar un derecho que habían estado reclamando durante mucho tiempo, que era el derecho a eventualmente redefinir su estado civil y eventualmente poner fin a una relación de matrimonio o marital, lo cual en su momento generó mucha discusión, no solo en América Latina, sino particularmente en España, ya que era una lucha contra la iglesia. Era una lucha contra el pensamiento vigente de la iglesia que no admitía la posibilidad de una ruptura de los vínculos maritales que hasta ese momento eran pues básicamente indiscutibles. Pero estas reformas en realidad, que vienen también de Europa, muestran que en América Latina, en Bolivia y un poco más antes en Europa, estaba viviéndose pues un escenario de alta movilidad social, de alta conflictividad social. En el caso, por ejemplo, de Europa, debemos puntualizar de que en Europa los países, digamos, europeos, gran parte de Europa, habían vivido un proceso profundo de industrialización, lo cual fue conocido como la revolución industrial, ¿no? Que implicó básicamente la transformación de la economía, transitar de una economía feudal a una economía industrial, con la presencia de nuevas industrias, nuevas empresas que salían a transformar y a realizar nuevos actos de comercio y de economía dentro de la sociedad, generando a su vez la presencia de nuevos actores, concretamente los trabajadores, como pueden ver en esta foto, esta imagen, y concretamente los obreros que se presentan como nuevo actor colectivo en reclamo de sus derechos. No va a ser casual que más o menos llegando a 1900 se va a dar la masacre de High Market en Chicago, que va a dar paso a la celebración del 1 de mayo en casi todo el mundo como el Día del Trabajador. Esta imagen y esta película, para quienes quieren un poco solventar con mayores argumentos su cultura jurídica, es una imagen que se le extrae de la película Los tiempos modernos, o The Times Moderns, como se llama, de Charles Chaplin, y que es una película muy emblemática, corta además, porque refleja todo lo que significó en términos sociales la industrialización en Europa. Te muestra esta pequeña película cómo la presencia de la industria, la presencia de la máquina como un nuevo actor dentro de las relaciones sociales, implicó no solo la transformación de la vida cotidiana, sino además implicó la emergencia de estos nuevos actores que eran los trabajadores, que eran los obreros, que salían a reclamar sus derechos y claro, en eso eran reprimidos, entonces ahí empieza la lucha por los derechos laborales y bueno, toda la historia que usualmente es muy natural de esta rama que es el derecho laboral. En el caso boliviano pasó algo similar. El caso boliviano, ya a partir de la presencia de estas industrias iniciales en 1900, empezaron a gestarse ciertos grupos organizacionales como los sindicatos de los fabriles, los sindicatos de las culinarias, que eran las mujeres que trabajaban en la comida, en el comercio, o el sindicato de los gráficos en La Paz, por ejemplo, de los trabajadores gráficos, que eran los primeros grupos que empezaban a reclamar y a reivindicar ciertos derechos a favor de esos colectivos que ciertamente eran nuevos en el país. De hecho, para comprender un poco por qué se gestan estos cambios como el derecho laboral en América Latina y en Bolivia, es importante remitirse a al escenario en el cual se dan estos cambios. Si ustedes ven qué sucede en Bolivia al inicio de 1900, van a encontrar con que Bolivia vive un profundo proceso de transformaciones en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque por primera vez llega al país, por ejemplo, el primer automóvil, ¿no? Que va a cambiar las primeras formas de circulación al interior de la sociedad. Es decir, Bolivia cambia, particularmente las regiones de La Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre, cambia el caballo por el vehículo, ¿no? Que era una señal de cambio y modernidad social. También aparece el tranvía, esta es una imagen real de Cochabamba, el tranvía como un medio moderno del progreso, como titulaban los matutinos, del progreso en el cual estaba pues imbuida la nueva sociedad naciente boliviana. Y ni qué decir, porque también ese periodo, 1907-8 llega a La Paz, luego a Cochabamba, los primeros cines que permitían generar un nuevo campo de esparcimiento y diversión social, como eran los cines que proyectaban las primeras películas. Entonces, vean ustedes, 1900 en Bolivia se caracteriza por un periodo de profundas transformaciones tecnológicas, sociales y culturales que te permiten de alguna forma trastocar el modo de vida de los ciudadanos de ese tiempo. Pero esta transformación no solo se da en el ámbito tecnológico, territorial y
sino que también se da en el plano cultural, en el plano de la vivencia cotidiana y en el plano del pensamiento. ¿Por qué? Porque así como en Bolivia empiezan a aparecer las primeras industrias, por ejemplo, de ferrocarriles que llevaban minerales a Chile por Oruro, La Paz, empiezan a aparecer las primeras empresas que producían a gran escala, pues eso implica de que a la par empiezan a llegar trabajadores extranjeros, particularmente ingleses, que son las personas que de alguna forma van a, en primer lugar, empezar a trabajar en estas industrias del ferrocarril, en estas primeras empresas, porque eran ya personal capacitado, digamos, y esta presencia de nuevos actores migrantes extranjeros van a permitir a la vez, en el caso boliviano, insertar nuevas pautas culturales. Por ejemplo, la presencia del fútbol en nuestra historia responde a esta matriz histórica. De hecho, la historia del fútbol en Bolivia, si ustedes pueden ver esta película o esta serie de English Game, los que puedan ver en Netflix, es una película muy interesante porque te muestra cómo el fútbol nace en Inglaterra. Pero lo interesante es que efectivamente el fútbol nace en Inglaterra, pero que en el caso boliviano va a ser justamente el fútbol que va a ser introducido como deporte colectivo, como deporte social, como deporte cultural, a finales de 1882 y a principios de 1900, básicamente en Oruro, Cochabamba y La Paz, donde van a aparecer, digamos, los primeros equipos o clubes de fútbol, paradójicamente con nombres en inglés, como este, ¿no? El Oruro Royal Football Club, Stormers Petrolero, el National Football Club, The Strongers o el Thunders, por ejemplo, que son clubes o partidos o grupos o equipos de fútbol, claro, auspiciados por usualmente ingleses, que van a lograr socializar este nuevo deporte, nuevo para los bolivianos, porque antes de 1900 no había el fútbol en Bolivia. De hecho, valga el dato solo como cultura jurídica, antes de 1900, por ejemplo, solo existía un deporte que era muy conocido, que más que deporte era una suerte de esparcimiento, que era la corrida de toros. Los libros de la época cuentan, por ejemplo, que todo lo que es la avenida Roma hasta la Coronilla, acabando en la plazuela de San Sebastián, donde queda la cárcel hoy en día, por ejemplo, eran lugares donde se hacía la famosa corrida de toros los domingos y eran los lugares donde la gente iba colectivamente a distraerse, a compartir y a socializar porque era la actividad de esparcimiento compartida. Pero a partir de 1900 esta actividad va cediendo espacio a nuevas prácticas deportivas, incluso como el fútbol, que con el tiempo va desplazando a la corrida de toros al punto que el día de hoy ya no existe la corrida de toros, salvo en algunas provincias como en Totora, Misque, que se sigue todavía practicando esa suerte de esparcimiento cultural colectivo. Pero como ven ustedes, este proceso de cambios en América Latina no solo se da por la tecnología, sino también se da en el plano cultural, social, de esparcimiento, y que además implica, entre otras cosas, la llegada de nuevas ideas. Si ustedes se ponen a pensar, básicamente en la Europa de 1800 estaba en auge las ideas de un gran pensador que fue Karl Marx y su libro El Capital, que va a plantear una nueva forma de comprender las relaciones sociales y las relaciones históricas y que va a invitar a repensar los derechos de los colectivos y de las personas vigentes en un país. De hecho, este imaginario de nuevas ideas políticas va a significar a su vez la emergencia en Bolivia de nuevos actores políticos. Por ejemplo, va a implicar la existencia y el nacimiento de partidos de izquierda nacionalistas como el POR, el Partido Obrero Revolucionario de 1935, que es un partido que hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia con el pensamiento trotskista. El PIR de 1940, a la cabeza de aquí pueden ver el doctor José Antonio Arce, que es un connotado jurista, es un connotado jurista local, docente de la Facultad de Derecho y decano de la Facultad de San Simón, y a la par otros partidos como el MNR del 42 o el Partido Comunista de 1950, partidos todos que van a plantear en la discusión pública local y nacional la necesidad de transformar la realidad boliviana, y dentro de esa necesidad de transformar la realidad boliviana, claro está, la prevalencia de los derechos laborales, la prevalencia de los sindicatos, la prevalencia de los obreros como sujeto colectivo, lo cual ya no va a poder ser negado ni tampoco invisibilizado en los siguientes.
A la par en el mundo había una suerte también de crisis colectiva socializada o compartida por la Primera Guerra Mundial, que se había dado de 1014 a 1918, de ciertos movimientos autoritarios en Europa, como por ejemplo el fascismo en Italia, y de hecho algunos académicos citan a Mussolini como también un antecedente importante del derecho laboral, ya que según algunos, Mussolini habría sido el mentor y el impulsor de la primera carta de trabajo o carta laboro, como pueden ver acá, y la creación de un primer tribunal del trabajo. Efectivamente, eso es cierto en parte porque Mussolini efectivamente logró consolidar la presencia de una carta del trabajo y un tribunal del trabajo, pero no tanto por un ámbito de proteger derechos laborales, sino más bien eventualmente de controlarlos, de combatirlos y eventualmente de reducir. Empero no deja de ser un elemento importante para comprender la emergencia de estas nuevas discusiones políticas, jurídicas y normativas que se gran parte del continente y particularmente Europa. Como ya les comenté, en alguna parte de algún libro de historia también se destaca esto, de que esa ley del divorcio fue producto en 1932 de ese conjunto de discusiones, ese conjunto de reflexiones que se van gestando en ese periodo histórico. En lo concreto, en lo puntual, hay que destacar lo siguiente. La promulgación de la Constitución de 1938, ya en el plano jurídico normativo concreto, va a significar, en términos de derecho constitucional, la aprobación y la incorporación de un nuevo grupo de derechos fundamentales, un nuevo grupo de derechos constitucionales que son los derechos de segunda generación, que también son conocidos como derechos económicos, derechos sociales o derechos de prestación. ¿Por qué derechos de prestación? Porque obligan al Estado a realizar ciertas prestaciones a favor de estos grupos colectivos, ¿no? De modo tal que 1938 va a implicar una ruptura con la historia de los derechos constitucionales porque va a implicar la profundización y el reconocimiento de nuevos derechos que antes no estaban previstos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad individual y colectiva, la colectiva como parte de los derechos indígenas, derecho a la seguridad económica, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la justa remuneración, derecho al salario, derecho de protección a la familia y a la mujer, entre otros derechos que a partir de 1938 están vigentes plenamente en el escenario jurídico boliviano. ¿Por qué ponemos 1931? Y es una buena pregunta que hay que solventar. 1931 también es un momento importante. ¿Por qué? Porque en 1931 se da ya una reforma previa a la de 1938 de la Constitución, donde, entre otras cosas, se aprueba la autonomía de las universidades públicas. Se aprueba la autonomía universitaria. ¿Qué significó aprobar la autonomía universitaria? Esencialmente significó, en términos concretos, reconocer que las universidades ya no podían depender de la Iglesia Católica. Hasta 1931 las universidades eran una suerte de instituciones dependientes de la Iglesia Católica. De hecho, los primeros rectores de las universidades eran pues personal de la Iglesia, eran curas, eran sacerdotes de la Iglesia Católica que administraban la universidad pública. Entonces, a partir de la autonomía de 1931, pues digamos, estas universidades ya tienen sus propios rectores y además lo más importante, la autonomía implica la libertad de poder pensar, la libertad de poder analizar y de poder estudiar los principios que se están manejando dentro del derecho en ese momento, generando una gran capacidad de movilización y discusión dentro de los movimientos sociales de esa época y que, claro, fueron difundidos y fueron aprobados por las reformas que se dieron por esos actores políticos que ya habían. En resumidas cuentas, entonces, podemos decir que el derecho laboral es un derecho que emerge y refleja las luchas sociales vigentes de cada época, refleja las tensiones, refleja las contradicciones sociales que se dan en cada época y en el caso de Bolivia el derecho laboral es un derecho que esencialmente se consolida a partir de 1938, concretamente gracias a las reformas del constitucionalismo social del presidente Bush el 38 y que más adelante ya con el 42, con el 56 van a significar un profundo de consolidación del derecho laboral.
Bueno, ¿qué ha pasado de 1942 a la fecha? ¿Qué ha pasado? Esencialmente lo que ha pasado en nuestro país es que se ha venido desatando o desarrollando, una serie de transformaciones y disputas permanentes en el derecho laboral. De hecho, el derecho laboral va a ser siempre un campo motivo de disputas por el reconocimiento, por la aceptación o restricción de más o menos derechos laborales. Esa es la discusión permanente en el derecho laboral. Segundo, es un derecho que, si bien se funda en la ley de 1942, pero de 1942 hasta el día de hoy, es un derecho que esencialmente ha venido siendo regulado por un sinfín de normas jurídicas, como por ejemplo decretos reglamentarios. Hay un decreto reciente que es el 28699, que es el más importante, al punto tal que además de la ley de 1942, tenemos cerca de, o más, perdón, de 2000 disposiciones adicionales que reglamentan esta ley de 1942. Y tercero, el derecho laboral que tenemos hoy en día en Bolivia, que básicamente se funda, se sostiene, se justifica a partir de la Constitución del 2009, del 7 de febrero del 2009, es un derecho que tiene y viene como respuesta histórica a un antecedente previo, a un paradigma previo. ¿Cuál es el paradigma previo? Es el paradigma de la libre contratación y el libre despido que estaba vigente con el Decreto Supremo 21060. ¿Qué nos decía este paradigma de la libre contratación y el libre despido? Nos decía que en realidad el trabajador podía ser libremente despedido de su fuente laboral, libremente contratado también, ya que eventualmente el trabajador era considerado como una suerte de objeto. En cambio, con el paradigma actual, el trabajador es considerado como un sujeto de derechos, por lo cual no puede ser libremente despedido, sino que existen ciertas reglas que van a tender a proteger su te permite consolidar ese conjunto de derechos que están vigentes desde el 2009. Se caracterizan por dos cosas. Primero, porque reafirma el carácter protectivo del derecho del trabajo. Es decir, el derecho laboral se caracteriza por ratificar el paradigma de 1938, ratificar el paradigma del constitucionalismo social del 38, y eventualmente a partir de eso lo que hace esta constitución es elevar a nivel de norma constitucional, elevar a nivel de rango constitucional, básicamente todos los principios y derechos que estaban vigentes en la doctrina, que estaban vigentes en la jurisprudencia, pero que a partir del 2009 ya están vigentes en la Constitución Política del Estado. Es decir, lo que hace es positivar, es elevar a nivel de Constitución los clásicos y viejos principios del derecho laboral. Uno de esos derechos que está en la Constitución, a partir del artículo 46 y siguientes, pueden revisar y a partir de ahora, es básicamente, por ejemplo, el derecho a la sindicalización o a la libertad de sindicalización, que es el derecho que tiene una persona, un trabajador, de conformar un sindicato, de pertenecer a un sindicato, y eventualmente este derecho es un derecho fundamental de carácter constitucional que no puede ser restringido esencialmente por disposiciones de carácter legal o carácter reglamentario. Este derecho, pueden ver, al día de hoy tiene ya incluso jurisprudencia, como la sentencia 638 del 2013, que ha regulado la vigencia de este derecho. Entonces, lo que hace la Constitución hoy en día es reconocer a nivel constitucional los principios básicos constitucionales en materia laboral. ¿Cuáles son esos principios? Vayamos al primero. Principio de obligatoriedad de las normas sociales y laborales. En realidad, el principio de obligatoriedad de las normas laborales y las normas sociales implica de que los derechos laborales no están sujetos a negociación, pacto, acuerdo o conciliación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los derechos laborales, una vez que se los ha eventualmente reconocido por la Constitución, como en el caso boliviano, no pueden ser renunciados, no pueden ser pactados, no pueden ser transados, y eventualmente, por más que un trabajador renuncie, firme un pacto, un acuerdo o firme un contrato donde renuncie o disminuya sus derechos laborales, automáticamente esa renuncia, ese pacto, ese acuerdo, esa reducción pactada es nula de derecho.
Eso está previsto, entre otras normas, por ejemplo, en el artículo 48 de la Constitución, que va a decir que las normas sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, norma que establece el carácter de obligatoriedad de las normas laborales y que en su caso, como dice este auto supremo el 425 del 7 de octubre del 2012, es un concepto que además se liga con otro concepto, y el otro concepto es el referido a la imprescriptibilidad de los derechos y beneficios sociales. Este tema es muy importante conocer y comprender, ya que con la actual constitución política del Estado y dentro de ese paradigma proteccionista del derecho laboral, se tiene claramente definido de que los derechos laborales no prescriben, no se pierden por el transcurso del tiempo. Ese es un avance importante, ¿por qué? Porque antes de la constitución del 7 de febrero del 2009, en realidad los derechos laborales prescribían en el tiempo. Es decir, antes de la constitución del 2009, una persona perdía sus derechos laborales en 2 años. En cambio, con la nueva constitución del 2009, estos derechos son imprescriptibles y además son derechos irrenunciables, tal como ya existe jurisprudencia al respecto. Hay otros dos principios importantes, como por ejemplo el principio de la prohibición de trabajo forzoso, que claro está, va a implicar la obligación que tiene una persona de pagar, remunerar con dinero en efectivo por un trabajo prestado. De modo tal que todos los trabajos, todas las obligaciones tienen que ser remuneradas. No existe trabajo gratis, no hay trabajo ni tampoco de esclavitud, ni tampoco de servidumbre, ni tampoco de pongueaje. Y eventualmente la jurisprudencia también ha aclarado, por ejemplo, de que no está permitido pagar el trabajo con alimentos, con víveres. Es decir, se prohíbe el trabajo a cambio de remuneración por víveres. Entonces, es otro principio ese básico que se liga con otro principio que es el principio además del proteccionismo laboral o del proteccionismo de los trabajadores. Según este principio del proteccionismo laboral, se tiene claramente establecido que cuando existe una duda sobre la aplicación de una norma, un criterio, la concesión de un derecho, de un beneficio o la resolución de una causa, debe siempre aplicarse el principio o la interpretación o la norma o la situación que sea siempre más favorable al trabajador, de modo tal que el trabajador sea siempre beneficiado ante una situación de duda. Por ende, si en el derecho laboral, en el derecho penal aplicamos el principio indubio pro reo, en el derecho laboral vamos a aplicar el principio del indubio pro operario, que quiere decir que en caso de duda se favorece al trabajador, en caso de duda se protege al trabajador, lo principio por demás relevante. Estos principios, vean ustedes, están en el artículo 48 y siguientes de la Constitución, y son principios por demás preponderantes que te van a demostrar que en realidad existen estos principios reconocidos en la Constitución Política del Estado, además de otros principios que los vamos a ver más adelante, como el principio de la primacía de la relación laboral, el principio de la continuidad y la estabilidad laboral, que también es un derecho, el derecho a la estabilidad laboral, el principio de la no discriminación y finalmente otro principio que también es regla procesal, muy especial y muy específico del derecho laboral, que es la inversión de la prueba, ¿no? Que es un principio y una regla propia del derecho laboral. De hecho, el Auto Supremo 442 del 7 de agosto de 2012 va a reconocer este principio del proteccionismo, pero a la vez lo va a ligar con el principio de la inversión de la prueba. ¿Qué quiere decir la inversión de la prueba? Que de hecho es un principio, creo, cardenal, central dentro del derecho laboral. Quiere decir que esencialmente el derecho laboral reconoce el derecho que tiene el trabajador a plantear y promover sus demandas sin necesidad de obligarlo a probar su pretensión jurídica. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador demanda, pero no está obligado a probar su pretensión jurídica, ya que la pretensión jurídica tiene que ser rebatida por el empleador, el empresario o el patrón demandado. Esa regla ciertamente es muy propia del derecho laboral, ya que no se la aplica ni en el derecho civil, ni en el derecho penal, ni en el derecho, por ejemplo, de familia, ya que en el derecho civil quien demanda está en la obligación de probar.
En el derecho penal, quien denuncia o quien querella está también en la obligación de probar. En cambio, en el derecho laboral no. Si el trabajador plantea una demanda, gracias al principio de la inversión de la prueba, no está obligado a probar, ya que eventualmente es el empleador que tiene que desvirtuar o tiene que demostrar lo contrario a lo que se afirma en la demanda. Entonces, vean ustedes cómo ese principio, que es un principio muy propio, muy especializado del derecho laboral, va a ser un principio que va a permitir configurar este derecho como un derecho esencialmente autónomo, específico y con reglas muy pero muy particulares, como son esas dos reglas del proteccionismo y de la inversión de la prueba. Pero a ver, como quiera que esta es una clase formativa, yo les lanzo el reto y les hago la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que existe la inversión de la prueba en materia laboral? Razón para que exista dentro de este campo del derecho esta regla de la inversión de la prueba? ¿Por qué en materia laboral el trabajador no está obligado a probar su pretensión tal como usualmente sucede en otros campos del derecho? A partir de ahora tienen básicamente 72 horas para responder esta pregunta. En la plataforma de Google Classroom, en la sección de tareas, voy a habilitar un espacio específico para esto. Y lo que yo voy a valorar y eventualmente siempre valoro es la capacidad y la riqueza en cuanto a la argumentación que realizan. No me interesan respuestas cortas, respuestas improvisadas, respuestas superficiales. Yo lo que valoro es la capacidad de la argumentación, la riqueza de argumentos y justificativos que eventualmente esgrimen para marcar una posición. Entonces, con esta tarea pendiente para la siguiente clase, dejo aquí la discusión para seguir discutiendo y analizando en la siguiente clase. Muchas gracias. Buenas, compañeros.